Este es un mapa mundial del hambre elaborado por la clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria que muestra los lugares del mundo donde el hambre es un problema existencial diario para sus habitantes. El amarillo indica el problema alimentario emergente, el naranja ilustra el nivel de crisis, mientras que el rojo y el marrón muestran el nivel más alto de la escala, el nivel de emergencia y hambruna. La mayoría de los países observados se encuentran en África, pero incluso allí destaca un lugar marcado por la mayor concentración del color rojo y los iconos que denotan hambruna. Ese lugar es Sudán. El 1 de agosto de 2024 se declaró oficialmente el estado de hambruna en Sudán. Este acontecimiento, el último de una larga lista de horribles condiciones que asolan Sudán desde el estallido de la guerra civil en 2023, puede que sea el más grave hasta la fecha. La clasificación integrada identificó al menos 12 lugares en Sudán que corren el riesgo de hambruna o donde la hambruna ya está en curso. Más de la mitad de ellas se encuentran en la árida región occidental de Darfur, epicentro de gran parte de los combates y cuya capital, el Fasher, es la más afectada. La crisis alimentaria tiene su origen en la guerra que consume Sudán y que no da señales de terminar. En las últimas semanas, el líder de las Fuerzas Armadas sudanesas, el general Abdul Fattah al-Burhan, sobrevivió por poco a un ataque con drones en una ceremonia de graduación del ejército el 30 de julio. 2 días antes, el 28 de julio, Human Rights Watch publicó un informe de 88 páginas en el que se documentaban los índices extremos de abusos sexuales sufridos por mujeres y niñas en medio del brutal conflicto en curso, en ciudades clave como Omdurman y Jartum, así como en Darfur y otras zonas sumidas en la guerra. ¿Qué está ocurriendo en Sudán y por qué no se informa de ello? Bienvenido al informe de cada 20. La actual guerra civil en Sudán enfrenta a dos facciones enfrentadas. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar dirigido por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, y el ejército sudanés, dirigido por el general Abdul Fattah al-Burhan. Ambos bandos cuentan con un amplio abanico de influentes apoyos, lo que ha permitido que este conflicto se prolongue y siga siendo tan sangriento como hasta ahora. La guerra comenzó el año pasado a raíz de un desacuerdo entre los dos líderes, ávidos de poder, sobre la fusión de la RSF en el ejército sudanés. El conflicto no tardó en estallar en las calles de Jartum, así como en la cercana segunda ciudad, Omdurman, y en gran parte del resto del país. La historia, sin embargo, como suele ocurrir en esta región del mundo, estaría incompleta sin un déspota local que usurpó el poder del país durante muchas décadas. Una figura así para Sudán fue Omar al-Bashir, que gobernó el país africano durante 30 años hasta 2019. Al-Bashir era una figura militar que había ascendido al poder en 1989, cuando lideró un golpe de estado para derrocar al gobierno de Sadiq al-Mahdi, el único líder de Sudán elegido democráticamente hasta la fecha. Tras un gobierno de transición de 4 años, Bashir se autoproclamó presidente de Sudán en 1993 y permaneció en el cargo durante los 25 años siguientes, en los que se preparó el terreno para la actual guerra civil. Reformó el sistema político y estableció una red de apoyo para sí mismo, elegida en gran medida del grupo tribal árabe beduino al que pertenecía. Su gobierno también supuso la vuelta al orden social y las leyes islámicas conservadoras, que se habían relajado en gran medida bajo el gobierno de Mahdi. La Sharia se introdujo en Sudán en todas las regiones, salvo en las 3 mayoritariamente cristianas del sur del país, junto con un estricto sistema penal influido por la teología islámica. En 1993, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó oficialmente a Sudán en la lista de patrocinadores del terrorismo debido a las pruebas de su apoyo a diversas organizaciones, entre ellas Al-Qaeda. Al-Bashir incluso acogió en Sudán durante varios años a mediados de la década de 1990 a Osama Bin Laden, un hombre que ya entonces era conocido como patrocinador del terror islamista en todo el mundo. Pero quizá lo peor y más significativo del gobierno de al-Bashir fueron sus acciones en la región de Darfur a principios de la década de 2000. Darfur, o Tierra del Pueblo Fur, es una región árida situada al oeste de Sudán.
alberga una población predominantemente compuesta por africanos de las etnias Fur, Masalit y Zawaba, que son grupos predominantemente musulmanes o animistas. Estas poblaciones habían convivido incómodamente con tribus árabes nómadas que también habitaban la región, con las que eran habituales las disputas por la tierra y las acusaciones de robo de ganado. El conflicto estalló en 2003, cuando la población local darfurí, representada por el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, se sublevó contra el gobierno de Sudán. En aquel momento, la mayoría de los militares sudaneses estaban ocupados luchando contra los rebeldes en Sudán del Sur o protegiendo proyectos de oleoductos en el Mar Rojo. Así que con las fuerzas gubernamentales desbordadas, al-Bashir armó a las milicias árabes locales de Darfur para que lucharan contra los rebeldes, dándoles básicamente vía libre para acabar con el levantamiento por los medios que consideraran oportunos. Estas milicias árabes pasaron a conocerse entonces como los Janjaweed o los demonios a caballo, y que se harían famosos por llevar a cabo una bárbara campaña de violencia, una de las peores que el mundo ha visto en el siglo XXI. Durante los años siguientes, los Janjaweed llevaron a cabo matanzas masivas, abusos sexuales generalizados, saqueos y destrucción de pueblos enteros, así como un enorme desplazamiento de la población de Darfur, mucha de la cual huyó a través de la frontera hacia el cercano Chad. En 2008, la ONU calculaba que al menos 300.000 personas habían muerto y otros 3 millones se verían desplazadas por la fuerza combinada del ejército sudanés y los Janjaweed en medio de un carnaval de violencia y brutalidad. Los Janjaweed eran muy móviles y cruzaban rápidamente la gran extensión de la región a caballo o en convoyes de 4x4. Por este motivo, a veces se hace referencia a la guerra de Darfur como la guerra de los Land Cruiser. Esta movilidad les permitía destruir aldeas y seguir avanzando, así como atacar a columnas de desplazados en movimiento que tenían que desplazarse a pie. La guerra se prolongó durante unos 5 años y fue ignorada en gran medida por los medios de comunicación mundiales, lo que permitió que la violencia continuara sin tregua. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó los sucesos de Darfur de genocidio ya en 2004, pero no se tomó ninguna medida decisiva para impedir la violencia y las matanzas y los desplazamientos continuaron posteriormente durante muchos años. Al frente de la violencia cometida por los Janjaweed se encontraban varias figuras que se convirtieron en estrechos aliados políticos de al-Bashir. Uno de ellos fue Mohamed Hamdan Dagalo, un hombre alabado y condecorado por al-Bashir por sus acciones en Darfur. Por lo general, se cree que Dagalo estuvo en el centro mismo de las acciones de los Janjaweed en Darfur, habiendo organizado personalmente muchos de los saqueos y masacres sistemáticas. Pero los fiscales internacionales nunca presentaron cargos contra Dagalo, y la guerra de Darfur comenzó a remitir en intensidad después de 2008, sobre todo porque las brutales tácticas empleadas por los Janjaweed consiguieron reprimir a los rebeldes. Los Janjaweed se convirtieron en la fuerza de seguridad privada de al-Bashir, recibiendo el nuevo nombre de Fuerzas de Apoyo Rápido o FSR en 2013. Dagalo fue nombrado líder de las FSR y también se ganó el cariñoso apodo de Hemedti o Mi Protector por parte de al-Bashir. Pronto se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de Sudán, a pesar de las pruebas de haber perpetrado algunos de los peores actos de violencia en el transcurso de la guerra. A pesar de las despiadadas tácticas empleadas por al-Bashir para mantener su poder, su caída se produjo de todos modos. Con el paso del tiempo, la magnitud de la violencia cometida por el gobierno de al-Bashir contra su propio pueblo en Sudán empezó a cobrar notoriedad, y a medida que aumentaban las acusaciones de genocidio, al-Bashir fue objeto de una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional en 2008. Esta orden nunca desembocó en una acusación, y muchos países africanos desafiaron la orden de la Corte Penal de detenerlo, pero las grietas en el régimen no hicieron más que crecer. La economía de Sudán empezó a fallar debido a una combinación de sanciones impuestas por varios países debido al conflicto de Darfur, y también debido a los ingresos del petróleo perdidos por la independencia de Sudán del Sur, que se separó en 2011. El país comenzó a enfrentarse a una aguda escasez de divisas fuertes, seguida de una rápida inflación y una devaluación de la libra sudanesa.
El descontento popular aumentó y cuando por fin llegó la caída de Omar al-Bashir, esta fue dura y rápida. En 2018, en medio de una fuerte crisis económica, al-Bashir recortó los subsidios al trigo y al combustible, lo que hizo que sus precios se dispararan. Esto resultó ser la gota que colmó el vaso. Las protestas antigubernamentales no tardaron en estallar en las calles de las ciudades sudanesas. Quizás al darse cuenta de que el fin estaba cerca para el anciano y sin hijos al-Bashir, o quizás simplemente al percibir una oportunidad política, el ejército decidió unirse a los ciudadanos. El 11 de abril de 2019, los militares derrocaron a al-Bashir y lo encarcelaron. Pronto se estableció un gobierno de transición bajo el mando del general Abdul Fattah al-Burhan, un general de alto rango del ejército sudanés. Curiosamente, la milicia Janjaweed dirigida por Hemedti también apoyó el golpe. Hemedti, mi protector, traicionó y ayudó a encarcelar a al-Bashir, y él mismo se convirtió en adjunto de al-Burhan en el gobierno provisional. Su cooperación era también el resultado de un beneficio mutuo. Al-Burhan necesitaba el apoyo de Hemedti y sus fuerzas de apoyo rápido, que tenían una fuerza militar considerable. Y Hemedti necesitaba la legitimidad que le proporcionaba su asociación con el ejército. Pero aunque el gobierno de transición pretendiera encabezar un avance hacia un sistema de gobierno estable y democrático, este plan no duró mucho. La violencia engendra violencia. El gobierno de transición no tardó en mostrarse igual de dispuesto a emplear tácticas brutales contra los manifestantes. En junio de 2019 tuvo lugar la masacre de Jartum, cuando las fuerzas de al-Burhan y Hemedti pusieron fin a una sentada de manifestantes en favor de la democracia, masacrando a los participantes. Murieron más de 120 personas, cientos resultaron heridas y más de 70 mujeres fueron violadas. El incidente sería una escalofriante señal de la violencia que estaba por llegar. No es difícil adivinar que un Estado organizado como una organización criminal, en el momento en que un jefe en funciones desaparece del panorama, los aspirantes al trono no piensan en cómo transferir el poder al pueblo, sino en cómo hacerse con él. Si solo hubiera habido un aspirante claro, la lucha podría haber sido relativamente pacífica. Aquí, sin embargo, había dos candidatos y ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás. Al-Burhan, como presidente del gobierno de transición y jefe del ejército regular, presionó para que la fuerza de apoyo rápido de Hemedti se integrara rápida y plenamente en el ejército sudanés. Hemedti, sin embargo, se resistió, temiendo perder el control sobre su formación y su posición política. Las tensiones continuaron durante meses y acabaron agravándose. Finalmente, el 15 de abril de 2023, estallaron combates regulares entre ambos bandos en la capital, Jartum, abriendo otro capítulo en la dolorosa historia de Sudán. La guerra civil sudanesa había comenzado. Cuando comenzó el conflicto, rápidamente cundió el pánico y la confusión en las calles de Jartum. Los ciudadanos extranjeros fueron rápidamente expulsados del país, y los locales buscaron refugio donde pudieron. Se trataba de un conflicto muy diferente de la lejana guerra de Darfur, que había tenido lugar enteramente en el aislado oeste y por tanto estaba muy lejos de la mente de los habitantes de Jartum y Omdurmán. Pero esas ciudades se encontraban ahora en el epicentro de los combates. Tras brutales enfrentamientos, la ciudad de Jartum y Omdurmán cayeron bajo el control casi total de la Fuerza de Apoyo Rápido en el verano de 2023. Superado ya el primer año de conflicto, el territorio de Sudán estaba dividido casi a partes iguales entre la Fuerza de Apoyo Rápido en el oeste, incluido todo Darfur, y el ejército sudanés en el este. El gobierno se trasladó a la relativa seguridad de la ciudad de Port Sudán, a orillas del Mar Rojo. El centro, incluidas las dos principales ciudades, sigue disputado hasta hoy, y allí continúan los combates masivos. Y en el sur, algunas pequeñas bolsas de territorio están controladas por el Movimiento Popular de Liberación de Sudán, un grupo rebelde aliado de Sudán del Sur. La magnitud de la catástrofe humanitaria del conflicto es asombrosa. El Comité Internacional de Rescate anunció que al menos 15.000 personas han muerto, pero añadió que la cifra real podría ascender a 150.000. El número de desplazados, según la misma fuente, es de unos 12 millones, la mayor parte desplazados internos.
Además, aproximadamente la mitad de la población de Sudán, unos 25 millones de personas, necesitan ayuda humanitaria. En medio de toda la violencia y el horror llevados a cabo en la guerra hasta la fecha, la Fuerza de Apoyo Rápido ha sido especialmente responsable de algunos de los actos más atroces del conflicto. De hecho, con las Fuerzas de Apoyo Rápido en escena, era solo cuestión de tiempo que saliera a la superficie el tipo de barbarie llevada a cabo impunemente por los Janjaweed. Esta brutalidad era evidente a simple vista, incluso al principio del conflicto. En junio de 2023, el gobernador de Darfur Occidental, Hamis Abakar, llamó la atención sobre la violencia incalificable que asolaba la ciudad darfurí de El Geneina. Fue secuestrado y asesinado solo unas horas después por hombres armados que probablemente pertenecían a las Fuerzas de Apoyo Rápido, en uno de los pocos asesinatos políticos del conflicto que han recibido amplia publicidad. Hay que recordar que las Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés cuentan con el apoyo de varios actores extranjeros, estatales y no estatales, cada uno con sus propias razones, principalmente económicas o estratégicas, para implicarse. En el conflicto también han participado combatientes extranjeros de ambos bandos procedentes de toda la región centroafricana y de países como Chad, Níger, Mauritania y Mali. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han permitido a sus combatientes participar en el saqueo de bienes en las regiones que han capturado, y los artículos saqueados de Sudán han llegado a los mercados de toda la región del Sahel, que se conocieron como los llamados mercados Dagalo, en honor a Hemedti. De hecho, la economía de este conflicto es su principal motor, y sin ella no sobreviviría ni un mes. Sudán posee vastas reservas de oro. Muchos sudaneses creen que este valioso recurso revertirá algún día la pésima situación económica del país, especialmente en Darfur, donde se encuentra una parte considerable de los yacimientos y las minas. Mientras tanto, la región de Darfur está bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, lo que convierte a Hemedti en un hombre muy rico. Así, al negarse a ceder ante al-Burhan, Hemedti sabía que además de una fuerte milicia paramilitar, también tenía acceso a los recursos económicos necesarios para librar una guerra de cualquier tipo. El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido tiene por tanto la capacidad de vender oro, y el valor de este recurso le permite establecer alianzas significativas. Quizá la más importante la haya establecido con los jeques de Emiratos Árabes Unidos, conocidos por llevarse la mayor parte del oro de Darfur, refinarlo y luego revenderlo con beneficios. Pero ¿cómo puede Hemedti exportar oro a los Emiratos cuando los puertos sudaneses están bajo el control del ejército de al-Burhan? Cuenta con la ayuda de otro usurpador local del trono, el general libio Khalifa Haftar. Haftar es el comandante del Ejército Nacional Libio, que controla la parte oriental de Libia, que también es adyacente a la parte occidental de Sudán, bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Se supone que Haftar facilita la transferencia de recursos fuera de Sudán en nombre de las Fuerzas de Apoyo Rápido y al revés, a cambio de una parte de los beneficios de toda la empresa. Naturalmente, Haftar, en su propia táctica interna, también cuenta con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo proporciona a las Fuerzas de Apoyo Rápido una fuente constante de financiación, así como armas y materiales que han sido cruciales para su esfuerzo bélico y que le han permitido obtener importantes beneficios en las primeras fases de la guerra. Ahora bien, a pesar de todo esto, se puede tener la tentación de pensar que, incluso en un momento de gran crisis interna, una organización paramilitar no puede ser rival para un ejército permanente de todo un país. Pero hay algunos factores que juegan a favor de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En primer lugar, están curtidos en 1000 batallas. Las Fuerzas de Apoyo Rápido ya no son una banda de paramilitares. Aparte de sus veteranos, que adquirieron la experiencia en la guerra de Darfur, las Fuerzas de Apoyo Rápido se consideraban parte del ejército sudanés y por tanto recibieron entrenamiento estándar de combate en la década de 2010. Algunos de los combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido fueron enviados como mercenarios para apoyar el esfuerzo bélico saudí en Yemen, adquiriendo más experiencia en tácticas modernas y conocimientos de guerra asimétrica. Los combatientes sudaneses llegaron a ser unos 40.000 en el punto álgido del conflicto de Yemen, y Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí les ofrecieron elevados salarios para participar en su ofensiva conjunta contra los rebeldes Houthi.
La experiencia de haber sido empleada para llevar a cabo el trabajo sucio de al-Bashir en Darfur y Yemen ha permitido a las fuerzas de apoyo rápido ver una acción más o menos constante desde el estallido de la guerra de Darfur a principios de la década de 2000. Esto, sumado a la ayuda y al arsenal de armas proporcionadas por Emiratos Árabes Unidos, han convertido a las fuerzas de apoyo rápido en una fuerza de combate bien abastecida y peligrosa. Mientras tanto, el ejército sudanés en realidad no hizo mucho en ese tiempo, ya que Sudán estaba en paz y no entró en conflicto con Sudán del Sur, ni siquiera cuando este último se separó en 2011. También hay algunas pruebas que sugieren que al-Bashir no confiaba del todo en el ejército sudanés tanto como en las fuerzas de apoyo rápido, lo que provocó que fueran su principal preferencia para cualquier operación militar que necesitara ejecución. Si a esto añadimos el oro antes mencionado y la estructura de mando que se ha formado, obtenemos una especie de estado dentro del estado. El oro de Darfur, sin embargo, ha atraído la atención no solo de Abu Dhabi, sino también de Moscú. El preciado mineral se considera la principal motivación de la presencia de mercenarios rusos del grupo Wagner, que aparecieron en Sudán incluso antes de que estallara la guerra. El acceso al oro de Darfur permitió a Rusia compensar los costes económicos derivados de las sanciones occidentales tras la invasión de Ucrania. A cambio, Rusia envió a sus mercenarios a Sudán, donde operan en tándem con las fuerzas de apoyo rápido para entrenar y apoyar sus avances. Tal vez les apoyen también en lo que respecta a armas modernas como drones. Como mencionamos en la introducción, Abdul Fattah al-Burhan, el actual líder interino del país, estuvo a punto de morir en un ataque con drones a finales de julio. El mero hecho de que las fuerzas de apoyo rápido sean capaces de localizar y atacar al líder del país dice mucho de su amplia inteligencia y capacidades. Tanto más cuanto que al-Burhan fue atacado en la ciudad de Hubayt, próxima al Mar Rojo, a más de 500 kilómetros de las zonas controladas por las fuerzas de apoyo rápido más cercanas. Semejante capacidad de ataque a larga distancia dista mucho de la guerra de los Landkreuzer, en la que participaban principalmente hombres con fusiles a caballo y ametralladoras montadas en la parte trasera de los coches. Sin embargo, además de los Emiratos y Rusia, un tercer actor importante ha estado presente en Sudán durante algún tiempo, la República Islámica de Irán. Sin embargo, en contra de las apariencias, Teherán no apoya al mismo bando que Moscú, sino al ejército sudanés contrario. Irán ha desempeñado un papel activo en el conflicto del lado del ejército sudanés, al menos desde principios de este año. La motivación de los ayatolás es reforzar su presencia en África como parte de sus objetivos de política exterior en expansión y obtener acceso a la costa del Mar Rojo, una vía marítima estratégica. A cambio, proporciona al ejército sudanés armas de alta tecnología como aviones no tripulados que han permitido al gobierno ganar terreno en el campo de batalla y revertir algunos de los avances de las fuerzas de apoyo rápido en el último año. Pero si hay algo más que hay que entender sobre el conflicto es la marcada indiferencia del mundo, cercano y lejano, que ha permitido que éste se encone. Esta es otra de las razones por la que las fuerzas de apoyo rápido ha triunfado impunemente. Para la mayoría del mundo, el conflicto sigue siendo otro insignificante derramamiento de sangre en África. Con la aparición de otros puntos conflictivos en el mundo, ninguna de las grandes potencias quiere implicarse excesivamente en una guerra que, recordemos, se libra en el increíblemente vasto territorio de Sudán. Con la excepción de actores como Rusia, los Emiratos e Irán, que ven la guerra como el medio para alcanzar un fin. Este ya fue el caso durante la guerra de Darfur, cuando se hizo muy poco para detener la violencia extrema perpetrada por los Janjaweed contra la población de Darfur, en gran medida indefensa. En aquel momento, algunos especularon con que el Departamento de Estado de Estados Unidos estaba dando prioridad a los acuerdos de paz en Sudán del Sur y que el conflicto concurrente en Darfur era su segunda prioridad mientras esto ocurría. Ahora, con las guerras de Ucrania y Gaza, así como con la guerra pendiente con Hezbollah, es aún más difícil que los actores internacionales presten atención y actúen, a pesar del enorme número de víctimas mortales del conflicto actual. ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro? Con el respaldo de Irán, el ejército sudanés ha logrado avances territoriales en 2024, recuperando algunas parcelas de territorio en el centro de Sudán, así como la segunda ciudad de Omdurman en junio de 2024. Las fuerzas armadas regionales siguen controlando la mayor parte de la capital, Jartum, pero si las fuerzas armadas sudanesas consiguen avanzar, es posible que logren retomar también esta ciudad.
sobre todo porque según las últimas informaciones se ha producido un giro importante, ya que se dice que los rusos han cambiado de bando y han pasado de apoyar a las fuerzas de apoyo rápido al ejército sudanés, tal vez bajo la presión de Irán o para adaptarse a un entorno cambiante. Pero lo más probable es que si no se llega a un acuerdo de paz, se produzca una fractura del Estado y un tipo de conflicto congelado similar a la división del territorio en Siria y en la cercana Libia. Darfur sigue estando incontestablemente en manos de las fuerzas de apoyo rápido, que probablemente tratarán de fortificar y mantener el control indefinidamente. Esto dejaría al gobierno el control de la mayor parte de Sudán, pero con un señor de la guerra en forma de Hemedti controlando una enorme franja de la mitad occidental del país. De hecho, es el caso de Libia el que puede servir de ejemplo. En la actualidad, el gobierno de transición libio solo controla una cuarta parte del territorio del país, y el poder de algunos señores de la guerra, como Haftar, que se les oponen, sigue siendo enorme. Aunque no puede establecerse una comparación directa entre Libia y Sudán, ya que son países enormemente distintos, con culturas, poblaciones, topografía, historia y climas diferentes, no obstante, la fractura experimentada por Libia se produjo en circunstancias comparables a las de Sudán. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, Libia se ha convertido en una puerta abierta a la exportación barata de gas y en un supermercado de armas, lo que a su vez ha influido directamente en el conflicto de Sudán. Y si el conflicto llega a ser como el de Libia o Siria, esto es sin duda algo que podría jugar a favor de Hemedti. De los dos generales, Hemedti tiene mucho más que perder en caso de derrota en la guerra. No solo podría tener que responder por una amplia serie de crímenes de guerra, tanto de la actual guerra civil como de la guerra de Darfur, sino que también perdería su influencia y seguridad como poseedor de un enorme ejército privado. Así pues, aunque el ejército sudanés logre expulsar a las fuerzas de apoyo rápido de Jartum y Omdurman, es probable que éstas se atrincheren en Darfur, intentando forzar un punto muerto que dejaría la región en manos de Hemedti y le permitiría seguir saqueando sus recursos. Un alto el fuego, por el contrario, permitiría a las fuerzas de apoyo rápido reconstruir sus fuerzas y reanudar su ofensiva en cualquier momento. En este caso, las fuerzas de apoyo rápido tampoco tendrían la carga de asumir la responsabilidad de un país devastado, reconstruir y restablecer la vida normal en las maltrechas ciudades del centro de Sudán, que sin duda recaerá sobre los hombros del gobierno sudanés. En cambio, las fuerzas de apoyo rápido en Darfur continuarían casi con toda seguridad su política de depravación a manos de las milicias de Hemedti y los Janjaweed contra la población africana de la zona. Todos los análisis de la cuestión discuten extensamente elementos de estrategia, gran geopolítica o actores clave. Pero tras la fachada de las luchas de poder, vemos un paisaje miserable de devastación humana. Una fuerza de acción rápida, desenfrenada y amoral es responsable de crímenes terribles, pero no sucumbamos a la ilusión de que el ejército sudanés de Al-Burhan es la antorcha de la civilización. El ejército sudanés, por su parte, es culpable de su propia brutalidad. Ha bombardeado repetidamente las zonas controladas por los rebeldes, sin preocuparse por los civiles que allí se encontraban, y también ha bloqueado el acceso de la ayuda a las zonas controladas por las fuerzas de apoyo rápido, lo que podría aliviar el sufrimiento humano. También se acusa al ejército sudanés de haber recurrido a combatientes yihadistas extranjeros para complementar sus fuerzas, y algunos han especulado con que la participación de los Emiratos Árabes Unidos también ha tenido por objeto frenar la presencia de facciones islamistas, con el que el ejército sudanés se considera en cierto modo simpatizante, como descendientes del régimen islamista de Omar al-Bashir. Desgraciadamente, el número de víctimas del conflicto no se conocerá hasta el final de las hostilidades, y es probable que sea astronómico. Es probable que el recuento de muertos supere ya con creces el total de muertos de la guerra de Gaza, e incluso podría alcanzar las cifras de la guerra de Ucrania. Aparte de esto, la magnitud masiva de los abusos sexuales probablemente no tenga parangón con estos tres conflictos. La presión sobre los participantes para que pongan fin al conflicto es cada vez mayor, y con las conversaciones de paz dirigidas por Estados Unidos y la ONU que se están celebrando en Ginebra, puede haber alguna esperanza de solución. Pero esa motivación se ve frenada por los diversos grupos de interés, cuyo deseo de prolongar el conflicto es muy fuerte. Si las conversaciones de paz fracasan, como ocurrió con anteriores conversaciones de este tipo en Arabia Saudí, es probable que el conflicto solo continúe en su ferocidad.
Tras la caída del régimen de Omar al-Bashir, muchos sudaneses esperaban que por fin llegaran tiempos mejores, pero estos no han llegado. En su lugar, el segador se ha cobrado su sangriento tributo bajo el nombre de la sed de poder. Gracias por acompañarnos un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.